Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La unidad del lenguaje simbolizaba una humanidad aún conectada, sin las barreras que hoy nos dividen. Esta etapa representa el potencial inmenso del ser humano cuando se comunica en armonía, aunque pronto veremos cómo ese potencial fue mal encauzado. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Esta mudanza hacia Sinar muestra cómo la humanidad seguía creciendo y moviéndose, buscando lugares donde establecerse. Pero también empieza a notarse una cierta autosuficiencia que desplazará la dependencia de Dios. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí vemos el avance tecnológico y la capacidad humana para innovar. Sin embargo, no toda innovación lleva a buen destino si no está guiada por principios correctos. Y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». La intención detrás de la torre revela orgullo, deseo de poder y de dejar una marca independiente de Dios. El miedo a ser dispersados contrasta con el mandato divino de llenar la tierra. Estaban desafiando el diseño de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este versículo tiene un tono casi irónico. Aunque ellos querían llegar al cielo, Dios tuvo que descender para ver su obra. Ningún logro humano, por grande que parezca, se compara con la grandeza de Dios. Y dijo Jehová: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios reconoce el poder de la unidad humana, pero también ve el peligro que representa cuando se utiliza para propósitos rebeldes. No es la unidad en sí lo que es malo, sino su motivación y dirección. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios interviene para detener una dirección destructiva. Confundir el lenguaje fue un acto de gracia, no de castigo. Era una forma de frenar el pecado sin eliminar a la humanidad. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El plan de Dios de llenar la tierra se cumple, aunque no por obediencia sino por corrección. Dios siempre ejecuta su propósito, con o sin la cooperación humana. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel quedó como símbolo de confusión, y es una advertencia permanente contra el orgullo y la autosuficiencia. También nos recuerda que el orden y el entendimiento vienen solo de Dios. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Dios vuelve a enfocarse en la línea que llevará a Abraham, separando a Sem como un eslabón importante en la historia de la redención. En medio de la dispersión y confusión, Dios ya está preparando su plan. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Sem vivió una larga vida, y a través de él se prolonga la línea que conecta el pasado con el futuro de la humanidad. Su descendencia no solo fue numerosa, sino significativa, pues forma parte de la historia que Dios va escribiendo con cada generación. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Aquí vemos la continuidad del linaje. Cada nombre representa una nueva oportunidad para el propósito de Dios, recordándonos que incluso los eslabones menos conocidos sostienen cadenas esenciales. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. La longevidad que se menciona en estos versículos puede parecer sorprendente hoy, pero tiene un sentido profundo. Cada vida era un canal para la multiplicación y el cumplimiento de la promesa divina sobre la tierra. Sala vivió 30 años, y engendró a Eber. Eber es un personaje clave, ya que de él se deriva el término hebreo. Aquí comienza a delinearse la identidad de un pueblo distinto, separado para los planes de Dios. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Dios permitió que las generaciones
se extendieran y que cada familia creciera, mostrando que su bendición no era solo para unos pocos, sino para muchos que vendrían detrás. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. El nacimiento de Peleg se menciona, en otros textos, como un punto de división o separación de la tierra. Esto sugiere que su tiempo fue un periodo de cambio profundo, donde se comienzan a diferenciar las naciones. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. A través de Eber continúa una línea que no solo es biológica, sino espiritual. La continuidad de la vida familiar tenía un significado más allá del simple crecimiento poblacional. Era parte del plan redentor. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Cada generación representa una transición, una entrega de la promesa a la siguiente. En Peleg, esa herencia continúa fluyendo hacia nuevos tiempos. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Aunque la duración de la vida humana comenzaba a cortarse en comparación con generaciones anteriores, el plan de Dios seguía avanzando con precisión y propósito. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Cada nombre aquí registrado es parte de un árbol que dará fruto siglos después en la figura de Abraham. Nada fue casual. Dios mantuvo la línea, el tiempo y la promesa intactos. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Aunque Reu no es una figura prominente en la narrativa bíblica, su papel es esencial. Su vida y descendencia muestran cómo Dios trabaja en silencio, a través de generaciones comunes, para cumplir un plan extraordinario. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Con Serug, la línea de la promesa avanza con pasos firmes. Aunque muchos nombres parezcan repetitivos, cada uno representa una vida real, una historia única dentro del plan divino. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. La repetición de esta fórmula en las genealogías subraya algo importante. La vida continúa, la familia crece, y Dios sigue obrando a través de lo cotidiano y lo aparentemente insignificante. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Con Nacor se aproxima una figura fundamental en la historia bíblica. Taré, el padre de Abraham. Cada generación nos acerca más al inicio de la historia del pueblo de Israel. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. La vida de Nacor, aunque breve en comparación con los patriarcas anteriores, fue parte indispensable del tejido que Dios estaba formando. Su nombre queda registrado como testimonio de su participación en el plan divino. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Aquí aparece Abram, más adelante llamado Abraham. La historia da un giro. Pasamos de una lista de nombres a un nombre que marcará profundamente la relación entre Dios y la humanidad. A partir de Taré, la narración empieza a enfocarse. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Este versículo introduce a varios personajes que jugarán roles clave. Lot, por ejemplo, será parte de historias futuras de gran enseñanza. La familia de Taré es como el escenario donde pronto se encenderá una luz que cambiará la historia. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La muerte de Harán en su tierra natal nos recuerda que la vida no siempre sigue el orden esperado. A veces los padres entierran a los hijos, y el dolor humano forma parte incluso del linaje de los patriarcas. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Aquí conocemos a Sarai, quien será parte vital de la historia futura. Ella representa tanto los desafíos como las promesas de Dios, y su nombre estará profundamente vinculado a los milagros que están por venir. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Este breve versículo encierra una gran tensión. Una mujer clave para el futuro del pueblo de Dios, pero estéril. El aparente obstáculo será transformado por Dios en señal de su poder. El silencio del vientre de Sarai será interrumpido por una promesa eterna. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo,
y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Esta salida de Ur marca el comienzo de un viaje que transformará la historia de la fe. Aunque la meta era Canaán, el grupo se detiene en Harán. A veces, los planes de Dios no avanzan a toda velocidad. Se detienen, se ajustan, y se revelan paso a paso. Esta pausa nos recuerda que incluso los grandes llamados pueden comenzar con una espera. Y fueron los días de Taré, 205 años. Y murió Taré en Harán. La muerte de Taré cierra una etapa importante. Su vida dio origen a una línea que cambiará el mundo a través de su hijo Abram. Así como él acompañó a su familia hasta cierto punto, ahora corresponde a Abram seguir el llamado divino. Cada generación tiene su rol, su límite y su legado. Génesis capítulo 12, el llamado de Abram. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios inicia con un llamado que exige fe y obediencia radical. Dejar todo lo conocido no es fácil, pero es en esa separación donde comienza el plan divino para algo mayor. Este versículo nos invita a confiar en Dios, aunque no conozcamos el destino. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La promesa de Dios a Abram es inmensa: una nación, un nombre engrandecido, y ser una bendición para otros. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios siempre superan nuestras expectativas, y que la obediencia a Él puede traer bendición, no solo personal, sino también para los demás. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí se establece una protección divina sobre Abram y un propósito global. Su vida y su descendencia serían canal de bendición para toda la humanidad. Este versículo subraya que lo que Dios comienza con una persona fiel puede impactar generaciones y naciones. Y se fue Abram, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abram, de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abram obedeció sin excusas, a pesar de su edad avanzada. Esto nos muestra que nunca es tarde para comenzar algo grande con Dios. La fe no tiene límite de edad, y cada paso en obediencia es un acto de confianza plena. Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abram no partió solo, sino que llevó consigo a su familia y posesiones. Este versículo muestra que la fe también se vive en comunidad, y que nuestras decisiones de obedecer a Dios impactan a quienes están a nuestro alrededor. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abram llega a una tierra que no le pertenece aún, y que ya está habitada. Esto refleja que muchas veces las promesas de Dios no se ven cumplidas de inmediato. Pero eso no significa que no sean reales. La fe camina, aunque aún no posea. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios reafirma su promesa, y Abram responde con adoración. El altar representa gratitud, fe y compromiso. Cada promesa recibida merece una respuesta de reverencia y entrega. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abram no solo avanza geográficamente, sino también espiritualmente. Edifica otro altar e invoca a Dios. Su vida es una continua búsqueda de comunión con el Señor. Nos enseña que en cada paso debemos mantener la conexión espiritual. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Abram sigue su camino, sin saber exactamente qué le espera. Su caminar es un acto de fe constante. Así es también nuestra vida con Dios. No siempre sabemos a dónde vamos, pero sí con quién vamos. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aun en medio de la obediencia, vienen pruebas. La escasez no siempre significa error, puede ser parte del proceso. Abram decide buscar refugio en Egipto,
lo cual revela su humanidad y la tensión entre fe y necesidad. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto». Abram reconoce la belleza de su esposa, pero también deja ver su temor. Aunque es un hombre de fe, aquí aparece su lado humano, vulnerable. A veces, incluso los más creyentes sienten miedo ante lo desconocido. Y cuando te vean los egipcios, dirán: «Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida». Abram imagina lo peor, y comienza a actuar por precaución humana, más que por confianza divina. Este versículo nos recuerda que el miedo puede llevarnos a tomar decisiones cuestionables, incluso si estamos caminando con Dios. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí Abram propone una media verdad. Sarai sí era su medio hermana, como se aclara en Génesis 20:12, pero ocultar su condición de esposa fue una falta de transparencia. Este momento nos confronta. ¿Cuántas veces justificamos mentiras por temor? Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. El temor de Abram se confirma. La belleza de Sarai no pasa desapercibida. A veces lo que más tememos sí ocurre, pero eso no significa que Dios haya perdido el control. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. La situación se complica. Sarai es llevada al palacio. Aquí se resalta lo frágil que puede ser nuestra seguridad cuando actuamos fuera de la verdad. El silencio de Dios en esta escena no es ausencia, sino una preparación para intervenir. E hizo bien a Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abram recibe riquezas, pero a costa de un gran riesgo: perder a su esposa. Este intercambio muestra que no toda bendición aparente viene de Dios, y que el éxito material sin integridad puede traer consecuencias dolorosas. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Dios interviene directamente. Aunque Abram actuó con temor, Dios protege su promesa. Este versículo nos da esperanza. Incluso en nuestros errores, Dios puede intervenir con gracia y justicia para rescatarnos. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?». Faraón, un rey pagano, reprende a Abram, el hombre de Dios. Esto nos enseña que nuestras malas decisiones pueden dañar el testimonio de nuestra fe y afectar a personas que no comparten nuestras creencias. ¿Por qué dijiste: «Es mi hermana», poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala, y vete. Faraón devuelve a Sarai y despide a Abram. Aunque sale libre, lo hace avergonzado. Este cierre muestra que Dios puede restaurar, pero nuestras decisiones tienen consecuencias y nos pueden hacer perder autoridad moral. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Abram se va con sus bienes y su esposa, protegido por orden del faraón. Es una salida con misericordia, no con honra. Aún así, Dios sigue fiel a su promesa, mostrándonos que su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Génesis capítulo 13. Abram y Lot se separan. Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abram no regresó solo. Volvió con su familia y todas sus posesiones, como un hombre que ha sido preservado por Dios en medio de una tierra extranjera. Su obediencia no fue perfecta, pero su fe lo sostuvo. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Las bendiciones materiales de Abram eran evidentes, pero no eran el centro de su vida, sino un resultado de caminar en fe. Aquí aprendemos que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la comunión con Dios. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Abram regresa al lugar donde había invocado al Señor anteriormente. Esta acción refleja arrepentimiento y restauración. Cuando caemos o nos desviamos, lo correcto es volver al punto donde escuchamos a Dios por última vez, al lugar del altar que había hecho allí antes,
e invocó allí a Abram el nombre de Jehová. Volver al altar es volver al corazón de Dios. Abram no solo regresó físicamente, sino espiritualmente. Restauró su relación con Dios, y eso es clave cuando queremos comenzar de nuevo. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot se había beneficiado de andar con un hombre de fe. Muchas veces, la bendición alcanza a quienes caminan cerca de los que están en obediencia a Dios. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. La abundancia trajo conflicto. No fue la escasez la que creó problemas, sino la prosperidad. Esto nos recuerda que aún en la bendición, debemos mantener la humildad y la unidad. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Cuando hay divisiones internas, los que están afuera también observan. Las disputas entre creyentes no pasan desapercibidas. Aquí se subraya la importancia del testimonio ante los demás. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abram actúa con madurez y mansedumbre. Prefiere la paz antes que tener la razón. En tiempos de conflicto, es mejor recordar que somos familia antes que rivales. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abram, aunque era el mayor, y tenía derecho a elegir primero, le da la preferencia a Lot. Su generosidad nace de su confianza en que Dios lo bendecirá esté donde esté. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot eligió con la vista, no con el corazón. Vio tierra fértil, pero no buscó dirección de Dios. A veces, lo que parece atractivo puede esconder peligro espiritual. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot tomó la decisión basada en lo que parecía mejor para él, sin consultar a Dios ni considerar las consecuencias espirituales. La separación marca un punto clave. No todo lo que brilla es bendición. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abram permaneció en la tierra de la promesa, mientras Lot fue acercándose poco a poco a Sodoma. A veces, el alejamiento espiritual comienza gradualmente, moviendo las tiendas hacia lugares que parecen inofensivos. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este versículo nos advierte sobre la gravedad de la corrupción en Sodoma. Lot no lo ignoraba, pero aún así se acercó. Esta es una advertencia clara sobre las compañías y los lugares que elegimos para habitar. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Después de la separación, Dios vuelve a hablar con Abram. A veces, solo al desprendernos de ciertos vínculos, podemos recibir con claridad la visión de Dios para nuestras vidas. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La promesa de Dios es generosa y eterna. Lo que Abram no reclamó por derecho, Dios se lo entregó por gracia. Así actúa la fe. Espera y recibe lo que Dios da. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios no solo promete tierra, sino una descendencia incontable. Aunque aún no tenía hijos, Abram recibe esta palabra como garantía. La fe ve lo invisible y cree en lo imposible. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios no solo le dice a Abram que recibirá la tierra, sino que la recorra, que la haga suya en espíritu. Esta es una invitación activa. Apropiarse de las promesas de Dios requiere fe en movimiento. Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde Abram llega, construye un altar. Su vida estaba marcada por la adoración. Esta es una lección poderosa. No importa a dónde vayamos.
lo esencial es levantar un altar y mantener viva nuestra relación con Dios. Génesis capítulo 14. La guerra de los reyes. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Este versículo nos sitúa en un contexto geopolítico muy antiguo, donde ya existían alianzas y conflictos entre reinos. Es sorprendente ver cómo la Biblia no es solo un libro espiritual, sino también un registro histórico detallado. Aquí comienza una guerra de coaliciones, y nos deja ver que incluso en esos tiempos, el poder y la ambición movían a los reyes. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 5 reyes contra 4. Este conflicto nos recuerda que los problemas entre naciones y pueblos no son nuevos. También es interesante notar que entre los nombres ya aparecen ciudades como Sodoma y Gomorra, conocidas después por su maldad. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. El valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, es el escenario de esta batalla. El lugar tiene un simbolismo fuerte, porque tiempo después será testigo de grandes juicios. Esta ubicación nos habla de la dimensión geográfica del relato, anclada en lugares reales. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Los reyes de las ciudades del valle estaban bajo dominio extranjero y se rebelaron tras años de servidumbre. Esto nos muestra una constante en la historia humana. Cuando el dominio se vuelve insoportable, los pueblos se levantan. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim. Aquí se describe una campaña militar organizada y extensa. Los nombres refaitas, susitas y emitas indican pueblos antiguos, algunos de ellos posiblemente gigantes, o pueblos fuertes según la tradición hebrea. Era una guerra de conquista y destrucción total. Y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Los enemigos avanzan y arrasan en todas direcciones. La referencia al monte Seir, territorio de Esaú en generaciones futuras, nos conecta con los lazos que hay entre estos pueblos y la historia posterior de Israel. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. La violencia y la destrucción eran totales. Los amalecitas y amorreos eran pueblos enemigos de Israel, lo cual le da un sentido profético al relato. Ya desde aquí, la Biblia nos muestra que los conflictos territoriales tienen raíces profundas. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Los reyes del valle decidieron enfrentar la amenaza. El valle de Sidim se convierte en un campo de batalla decisivo. Esta unión por necesidad no tiene mucho que ver con justicia, sino con supervivencia. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Se repite el número y los nombres, enfatizando el tamaño del conflicto. No es solo una escaramuza local, es una guerra entre potencias de aquel tiempo. Este detalle ayuda a entender la magnitud de lo que Abraham enfrentará más adelante. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Un detalle trágico y curioso. Los pozos de asfalto eran trampas naturales. Muchos perecieron allí. La huida al monte representa la desesperación. A veces, el terreno mismo parece volverse en contra de los que luchan sin propósito recto. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. La derrota fue devastadora. No solo perdieron la batalla, sino todo lo que tenían. Cuando una ciudad se aleja de Dios, también pierde su protección. La riqueza sin justicia se convierte en botín para otros. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot, aunque era justo en su fe personal, vivía en medio de un lugar corrupto. Esta captura es una consecuencia
de haber elegido una tierra fértil pero espiritualmente peligrosa. A veces, nuestras decisiones nos exponen a peligros que podrían haberse evitado. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Abram es llamado el hebreo por primera vez aquí, identificándolo como alguien apartado, distinto. A pesar de vivir entre otros pueblos, tenía aliados. Esto nos muestra que vivir en santidad no significa estar aislado, sino tener relaciones sabias. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abram no dudó en actuar. Reunió a sus hombres y salió a rescatar a su familia. Su valentía no venía de la cantidad, sino de la fe. A veces Dios usa nuestras pequeñas fuerzas para grandes victorias si el corazón está dispuesto. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Con una estrategia inteligente, y probablemente guiada por Dios, Abram sorprende al enemigo. No necesitó un ejército gigantesco, solo obediencia y decisión. La noche, muchas veces símbolo de temor, aquí se vuelve oportunidad para actuar con fe. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. La victoria fue completa. Abram recuperó no solo a su sobrino, sino también todo lo que se había perdido. Dios honra a los que se mueven con valor y justicia. Este acto también deja ver su profundo sentido de responsabilidad familiar. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma va a recibir a Abram con intenciones que luego veremos no eran del todo limpias. A veces, después de la victoria, vienen las verdaderas pruebas, las tentaciones del reconocimiento o el beneficio. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec aparece sin introducción previa, como figura sagrada y misteriosa. Rey y sacerdote a la vez, representa una sombra profética de Cristo. El pan y el vino tienen un profundo simbolismo espiritual, anticipando la comunión futura. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec reconoce que la victoria de Abram viene del Dios verdadero. Esta bendición valida el llamado de Abram. Ser bendecido por un sacerdote del Dios Altísimo muestra que hay una línea espiritual mayor que la de los reinos humanos. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram los diezmos de todo. Abram reconoce que la victoria no fue suya, sino de Dios, y responde con gratitud dando el diezmo. Este acto voluntario, anterior a la ley de Moisés, nos habla de un corazón generoso y agradecido, que entiende que todo lo que tiene viene de Dios. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma intenta negociar con Abram, pero su propuesta suena interesada. Él ofrece los bienes materiales, pero quiere a la gente. Esto nos recuerda que algunos valoran más el control sobre las personas que los recursos. Hay intereses ocultos detrás de las ofertas generosas. Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abram declara con firmeza que su compromiso está con Dios, no con los hombres. Levantar la mano era un juramento solemne. No quería deberle nada al rey de Sodoma, pues sabía que su bendición debía venir solo de Dios. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Abram rechaza cualquier ganancia que venga de una fuente dudosa. Su integridad le impide aceptar algo que pudiera poner en duda que su prosperidad viene de Dios. Esta decisión demuestra un carácter firme y una confianza total en el Señor. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abram no impone su decisión a los demás. Permite que sus aliados tomen lo que les corresponde. Esto muestra respeto y justicia. Aunque él actúa por fe, no fuerza a otros a hacer lo mismo. Cada quien debe actuar según su conciencia. Génesis capítulo 15.
El pacto de Dios con Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios se presenta como protector y recompensador. A pesar de las batallas y los rechazos a las riquezas humanas, el Señor le asegura a Abraham que Él mismo es su escudo. La verdadera recompensa no viene de los hombres, sino de la fidelidad divina. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham abre su corazón con sinceridad. A pesar de las promesas, siente un vacío por no tener descendencia. La fe no siempre significa ausencia de dudas, pero sí tener la confianza para hablarlas con Dios. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Su dolor es real. Abraham reconoce que, sin un hijo, su legado pasará a un siervo. Esta frase refleja la tensión entre lo prometido y lo que sus ojos ven. Nos recuerda que muchas veces caminamos por fe, no por vista. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios corrige su pensamiento con claridad. La promesa no será sustituida ni modificada. Su heredero será un hijo legítimo. Dios reafirma que su plan sigue firme, aunque el tiempo parezca demorar. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Dios no solo habla, también muestra. El cielo estrellado se convierte en una promesa visual. Cuando todo parece imposible, el Señor nos invita a mirar más alto, a confiar en lo eterno. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este versículo es clave en toda la Biblia. La fe de Abraham, no sus obras, es lo que Dios valora como justicia. Aquí nace el principio fundamental de la salvación, por fe, que será reafirmado siglos después por Jesús y los apóstoles. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dios le recuerda su fidelidad pasada como garantía del futuro. No es la primera vez que lo guía. Ya lo sacó de una tierra lejana. A veces necesitamos mirar atrás para recordar quién ha sido Dios con nosotros. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham no duda del poder de Dios, pero pide una señal. Su pregunta refleja el deseo humano de confirmar lo invisible. Dios no lo reprende, sino que responde con un pacto tangible. Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Este ritual se usaba en los pactos antiguos. Los animales partidos en dos simbolizaban la seriedad del compromiso. Quien rompiera el pacto, sufriría el mismo destino. Es un lenguaje que Abraham comprende. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Abraham obedece sin demora, preparando todo conforme al mandato de Dios. La precisión en el ritual demuestra respeto por lo sagrado. Lo espiritual también requiere orden. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves representan amenazas o distracciones que buscan profanar lo que Dios ha ordenado. Abraham las ahuyenta con firmeza, mostrando su compromiso. Cuando Dios nos da una promesa, debemos protegerla activamente. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. La experiencia se vuelve profunda y espiritual. El sueño y la oscuridad reflejan la gravedad del pacto que se aproxima. A veces, cuando Dios se revela, no todo es paz inmediata. También hay temblor y reverencia. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios no esconde el sufrimiento que vendrá. Le revela el futuro con honestidad: esclavitud en Egipto. Las promesas pueden incluir procesos dolorosos, pero están bajo el control de Dios. Mas también a la nación, a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Aunque vendrán tiempos difíciles, también llegará la liberación.
Dios juzgará a los opresores y restituirá lo perdido. Esto se cumplirá literalmente en el Éxodo, siglos más tarde. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. A pesar de todo lo que pasará con su descendencia, Abraham recibirá paz. Dios cuida de sus fieles individualmente. No todos verán las promesas cumplidas, pero sí morirán en paz confiando en ellas. Y en la cuarta generación, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios espera con paciencia el momento justo. Los amorreos, aunque pecadores, aún tienen tiempo. Este versículo muestra que el juicio de Dios no es impulsivo, sino perfectamente justo. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El fuego representa la presencia de Dios. Solo Él pasa entre los animales, lo que indica que el pacto no depende de Abraham, sino del compromiso inquebrantable de Dios. Es una alianza unilateral de gracia. En aquel día, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios sella su promesa con un acto solemne. Le entrega una tierra vasta, mucho más grande de lo que poseerá en vida. La visión es a largo plazo, para una nación aún por nacer. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos. Se listan los pueblos que habitan la tierra prometida. Esto confirma que la promesa incluye el desalojo de naciones íntegras, un acto que Dios mismo guiará cuando llegue el momento. Los heteos, los fereceos, los refaitas. Cada nombre representa una cultura, una historia, un pueblo que eventualmente cederá paso a Israel. El plan de Dios es mayor que cualquier frontera humana. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios conoce cada territorio y cada pueblo. La promesa es clara y detallada. No es solo una promesa espiritual, sino también geográfica y nacional. Génesis capítulo 16. El nacimiento de Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. La esterilidad de Sarai era una carga personal profunda. En su cultura, no tener hijos era visto como una desgracia. Agar, su sierva, se convierte en una figura clave en medio de este dolor. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai busca una solución humana a una promesa divina. A veces, en la desesperación, intentamos ayudar a Dios, tomando decisiones apresuradas que traen consecuencias. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. 10 años de espera fueron suficientes para que la fe vacilara. Este acto culturalmente aceptado en su tiempo no era lo que Dios había prometido. La impaciencia puede desviar el camino de las promesas. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La tensión emocional era inevitable. Agar, ahora embarazada, cambia su actitud hacia Sarai. Las decisiones hechas fuera de la voluntad de Dios suelen fracturar relaciones. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai expresa frustración y culpa a Abraham. Es una reacción humana cuando nuestros propios planes fallan. El dolor emocional de Sarai se convierte en conflicto con su esposo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham evita el conflicto y le da la autoridad total a Sarai. Pero esto resulta en maltrato. Agar, herida y rechazada, huye. Esta historia refleja cómo el dolor mal manejado hiere a otros. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Dios no abandona a los rechazados. El ángel del Señor encuentra a Agar en el desierto. Incluso cuando somos descartados por los hombres, Dios nos ve y nos busca. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai,
¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. La pregunta de Dios invita a la reflexión. Él no pregunta porque no sepa, sino para que ella misma reconozca su situación. Su respuesta es honesta. Huye del dolor. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Este mandato puede parecer duro, pero trae restauración. Volver no siempre es derrota. A veces, es parte del plan de Dios para redimir la historia. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios bendice a Agar con una promesa semejante a la de Abraham. Su hijo también será el inicio de un pueblo numeroso. Esto demuestra que Dios honra incluso a los olvidados. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Cada lágrima de Agar fue vista por Dios. No hay oración, ni clamor silencioso, que pase desapercibido ante él. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos, habitará. La vida de Ismael no será fácil. Esta profecía anticipa una existencia marcada por conflicto. Aún así, su lugar y destino están bajo la supervisión divina. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Agar se convierte en la primera persona en dar un nombre descriptivo a Dios, el Roi, el Dios que me ve. Esta revelación íntima es fruto de su dolor y consuelo, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está, entre Cades y Bered. El lugar donde encontró a Dios se convierte en un memorial. A veces los momentos de más dolor se transforman en los más sagrados. Ella no olvidó que Dios la vio. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Abraham acepta el nombre dado por Dios. Aunque el hijo nació fuera del plan original, es reconocido y bendecido. La misericordia de Dios no tiene límites. Era Abraham, de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. A los 86 años, Abraham ve nacer a su primer hijo. Pero este no es el hijo de la promesa. A veces Dios permite desvíos para enseñarnos paciencia y fe, pero nunca olvida su propósito. Génesis capítulo 17. La circuncisión, señal del pacto. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A pesar de su edad avanzada, Dios sigue llamando a Abraham a caminar con integridad. Nunca es tarde para vivir en obediencia total a Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La promesa de multiplicación no depende de la lógica humana, sino del poder y fidelidad de Dios. Él cumple lo que promete, a su tiempo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, el gesto de postrarse refleja reverencia, humildad y rendición. Escuchar a Dios requiere una actitud de corazón inclinado a Él. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios confirma la promesa con solemnidad. Lo que parecía imposible, ahora es declarado como un destino firme. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El cambio de nombre simboliza un nuevo propósito. Abraham ya no es solo padre enaltecido, sino padre de multitudes. Su identidad se transforma con el llamado divino. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Las palabras de Dios no solo incluyen cantidad, sino dignidad. Abraham será antepasado de reyes. Su historia influirá en generaciones enteras. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. El pacto de Dios no es temporal, sino eterno. Ser el Dios de Abraham y de su descendencia revela una relación continua, no limitada a una generación. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos.
Dios no solo promete descendencia, sino también lugar. Es una herencia completa, hijos y tierra bajo su cuidado eterno. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios establece su parte, pero también espera una respuesta humana. Obediencia. El pacto es mutuo, aunque el amor de Dios lo sustenta todo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión es una señal externa de una alianza interna. Marca físicamente a un pueblo separado para Dios. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta marca física serviría como constante recordatorio del compromiso con Dios. Una señal visible de una realidad espiritual. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Desde los 8 días de nacido, el pacto se extiende incluso a quienes no son descendencia biológica, enseñando que el acceso a Dios no es por linaje, sino por obediencia. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El pacto no distingue clases sociales. Todos los hombres bajo el techo de Abraham deben participar. Es un llamado inclusivo y constante. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios toma su pacto en serio. Rechazar la señal era rechazar la relación. La obediencia visible era esencial para permanecer en el pueblo. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Dios no solo transforma a Abraham, sino también a su esposa. El cambio de nombre representa una nueva misión: madre de naciones. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara no es un accesorio del plan, sino pieza central. De ella vendrán naciones y reyes. Dios dignifica su rol y multiplica su valor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? La risa de Abraham mezcla sorpresa y asombro. A veces, las promesas de Dios son tan grandes que parecen inverosímiles, pero no lo son para él. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham intenta ofrecer una solución más realista desde su perspectiva. Pero Dios no se acomoda a nuestras alternativas, Él cumple exactamente lo que ha prometido. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios reafirma que la promesa será cumplida literalmente. Será Sara quien tenga el hijo, y su nombre será Isaac, que significa risa, en recuerdo del asombro de Abraham. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Dios no olvida a Ismael. Aunque no es el hijo del pacto, es bendecido. Su compasión alcanza incluso a los que no están en el camino central de la promesa. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios es específico. Da fecha y nombre. Las promesas de Dios no son vagas. Cuando Él habla, lo hace con intención y precisión. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. La conversación termina con solemnidad. Dios habló cara a cara con Abraham, y su palabra quedó establecida como promesa y mandato. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón, entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham obedece sin demora. La fe verdadera se demuestra en acciones concretas, incluso cuando son difíciles o dolorosas. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. La obediencia de Abraham es total, incluso en su vejez.
Nunca estamos demasiado viejos para comenzar a obedecer a Dios plenamente. E Ismael su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ismael también participa del pacto, mostrando que la obediencia de Abraham afecta a toda su casa. La fe del padre marca la vida de los hijos. En el mismo día, fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. No hubo dilación. Lo que Dios pide debe cumplirse sin esperar. La obediencia inmediata honra la autoridad divina. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. La comunidad entera fue marcada por el pacto. Una señal visible de pertenecer al pueblo de Dios, bajo su bendición y propósito. Génesis capítulo 18. La promesa a Sara y la intercesión por Sodoma. Después, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Dios se revela en lo cotidiano. Abraham no estaba en el templo ni en oración, sino descansando, y aún así, tuvo una visita divina. Dios puede aparecer en los momentos más simples de nuestra vida. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones, que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham demuestra hospitalidad y reverencia. Aunque no sabía del todo quiénes eran, su humildad y respeto lo acercaron más a Dios. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. El corazón de Abraham desea la presencia de Dios. Nos enseña a no dejar pasar las oportunidades de recibir al Señor en nuestro hogar y en nuestra vida. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol. Abraham ofrece descanso, limpieza y sombra. 3 cosas sencillas, pero profundamente valiosas en medio del desierto. Nos recuerda la importancia de ofrecer alivio y cuidado a quienes llegan a nosotros. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. La generosidad de Abraham es voluntaria, no forzada. Da lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio, y esa actitud es agradable a Dios. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. La urgencia y la colaboración familiar en la hospitalidad reflejan un hogar activo en el servicio. El amor y la prontitud son parte del acto de servir. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. No solo ofreció pan y agua, sino lo mejor de su ganado. El amor verdadero no escatima esfuerzos cuando se trata de servir con excelencia. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Abraham no solo alimentó a sus visitantes, sino que los acompañó. Estar presente es también parte del servicio amoroso. El tiempo que damos es tan valioso como el alimento. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Dios conoce nuestros nombres y nuestras historias. Aunque preguntó por Sara, no era por ignorancia, sino para resaltar su importancia en el plan divino. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. La promesa de Dios llega con precisión y esperanza, incluso cuando parece imposible. Dios no se olvida de lo que prometió, aunque para nosotros parezca tarde. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La situación humana era imposible. Todo indicaba que ya no había esperanza natural. Pero aquí es donde Dios comienza a mostrar su poder sobrenatural. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La risa de Sara refleja incredulidad, pero también la vulnerabilidad humana frente a las promesas divinas. Muchas veces nos cuesta creer que Dios aún puede obrar en nuestras vidas, cuando todo parece perdido. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Dios no ignora nuestras dudas. Él las confronta con ternura.
pero también con firmeza. Nos llama a confiar incluso cuando nos parece irracional. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Su tiempo es perfecto, y sus promesas se cumplen con exactitud. Entonces Sara negó, diciendo: No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Dios conoce la verdad de nuestro corazón. Aunque intentemos ocultar nuestras reacciones, Él nos ve con claridad y nos llama a la honestidad. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Después de la promesa, viene el juicio. Dios no actúa sin razón, y Abraham acompaña a los mensajeros, como un siervo fiel que camina al lado del plan divino. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La relación entre Dios y Abraham es tan cercana que Dios decide compartir con él sus propósitos. Cuando somos amigos de Dios, Él nos revela sus planes. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, el llamado de Abraham no es pequeño. Dios le ha dado una misión con impacto global. Él no solo será padre de una familia, sino de un linaje con propósito eterno. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El compromiso de Abraham no es solo personal, sino generacional. Dios honra a quienes transmiten la fe a sus hijos y enseñan a vivir con justicia. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, el juicio de Dios no es impulsivo, sino que responde al clamor acumulado. Cuando el pecado es persistente y profundo, Dios interviene por justicia. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios es justo, y no actúa por rumores. Él investiga, examina, y actúa con conocimiento completo. Su juicio no es ciego, es perfectamente informado. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham permanece ante Dios. Esa actitud revela intimidad, valentía y deseo de interceder por otros, incluso por una ciudad corrompida. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? La pregunta de Abraham revela su corazón compasivo y su comprensión del carácter justo de Dios. No teme cuestionar porque confía en la justicia divina. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham suplica no solo por los justos, sino por toda la ciudad. Entiende que la presencia de personas rectas puede traer misericordia colectiva. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Con respeto, Abraham apela a la naturaleza santa de Dios. Esta es una oración audaz, pero basada en la confianza en la justicia divina. Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios es paciente y misericordioso. Está dispuesto a perdonar a muchos, por amor a pocos. Su gracia es más grande que su juicio. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham reconoce su pequeñez ante Dios. Su humildad es clave para interceder con eficacia. Sabe quién es Él y quién es Dios. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí 45. Dios responde con paciencia a cada nueva súplica. Él no se enoja con nuestras preguntas honestas, ni con nuestras súplicas persistentes. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizás se hallarán allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Cada número más bajo muestra cuán dispuesto está Dios a perdonar. Su misericordia está lista a actuar, incluso por una minoría fiel. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor. Si hablare,
quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. La confianza de Abraham crece, y Dios sigue escuchando. Esta conversación muestra el poder de la intercesión y la compasión de Dios. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. La misericordia de Dios desciende en proporción al número. Él no se cansa de dialogar con un corazón que ama y suplica por los demás. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. A pesar de lo profundo del pecado en Sodoma, Dios se mostraría misericordioso si solo 10 personas justas se hallaran allí. Pero ni eso habría. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. La conversación termina, pero deja una enseñanza profunda. Dios escucha al que intercede, y su justicia nunca está separada de su misericordia. Génesis capítulo 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Lot muestra hospitalidad y respeto profundo al recibir a los ángeles, aunque aún no sabe con certeza quiénes son. En medio de una ciudad corrupta, él mantiene un corazón dispuesto a servir. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. La insistencia de Lot revela que conoce bien el peligro que representa la ciudad. No es una simple cortesía. Es una urgencia por protegerlos del mal ambiente nocturno de Sodoma. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot no solo los convence, sino que les ofrece un trato digno, incluso pan sin levadura, que en muchos casos representaba rapidez y pureza. Él actúa con prisa y reverencia. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. La corrupción de Sodoma no tenía límite de edad ni vergüenza. Este versículo revela un mal colectivo, arraigado y descarado, que ha contaminado a toda la población. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. El término conocer aquí implica abuso sexual, una intención perversa. Este acto público muestra cuán lejos había caído la moral en la ciudad. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Lot arriesga su propia seguridad al enfrentar al pueblo. Su acción de cerrar la puerta detrás de sí muestra su deseo de proteger a sus invitados, aunque el peligro es enorme. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Llama hermanos a los hombres de la ciudad, lo cual puede indicar su deseo de apaciguarlos, pero también su lucha interna. Vive en Sodoma, pero no comparte sus valores. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Este es uno de los versículos más difíciles de aceptar. Aunque pretende proteger a sus invitados, la oferta de sus hijas revela cuán distorsionadas eran las prioridades incluso en alguien justo. Es una señal del ambiente degradado en que vivía. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. La hostilidad de la multitud crece hasta volverse violenta. Rechazan toda corrección, aun viniendo de alguien que vive entre ellos. El pecado no solo se vuelve público, sino también agresivo. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Los ángeles intervienen, protegiendo a Lot en el momento justo. Aunque Lot actuó con valentía, su fuerza no bastaba. Fue la misericordia divina la que lo rescató.
y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La justicia divina se manifiesta con poder. La ceguera no solo los detiene físicamente, sino que representa también su estado espiritual. Aunque intentan continuar, ya no ven el camino. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Dios, en su misericordia, da oportunidad a toda la familia de Lot para escapar. Incluso en medio del juicio, hay un llamado urgente a la salvación. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La destrucción no es un acto arbitrario, sino una respuesta justa a un clamor insoportable. El pecado ha llegado a tal punto que ya no puede ser ignorado. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Cuando la advertencia divina parece una broma, el corazón ya está endurecido. Los yernos perdieron la oportunidad por su incredulidad. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. La urgencia del mensaje no puede ser ignorada. Dios no actúa con demora, pero sí con compasión, dando tiempo justo para escapar del peligro. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aunque Lot duda, Dios no lo deja. Es su misericordia la que finalmente los saca. A veces, incluso los justos, necesitan ser jalados por la mano de Dios para ser salvados. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El mandato es claro y radical: huir sin mirar atrás. A veces, la salvación requiere dejar todo atrás sin vacilar ni volverse al pasado. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. A pesar de la advertencia, Lot responde con temor. Aún no ha soltado del todo su dependencia de lo familiar. Su ruego muestra debilidad humana frente a la orden divina. He aquí ahora, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. Lot reconoce la gracia recibida, pero su temor lo hace buscar una opción más cómoda. La fe tambalea cuando la confianza en la protección divina es débil. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Lot negocia por una salida más accesible. A veces, pedimos lo más fácil, aunque Dios nos llama a lo más alto. La gracia de Dios también escucha nuestras limitaciones. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Dios escucha incluso las peticiones temerosas. Aunque Lot pide por algo menor, el Señor responde con paciencia, mostrando que su misericordia sobrepasa nuestra debilidad. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El juicio se detiene por causa de uno solo, que ha hallado gracia. Es impresionante cómo la presencia de un justo puede detener la destrucción por un momento. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. La luz del nuevo día marca el punto de decisión. Mientras Lot se salva, el juicio está por comenzar. Cada amanecer puede ser una oportunidad o una advertencia. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. La justicia divina se desata en su plenitud. El juicio no vino de la tierra, sino directamente del cielo. Una intervención innegable de Dios. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. No fue una destrucción parcial. Todo fue arrasado. Cuando el pecado ha llegado a su límite, lo que queda es solo ruina.
Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una mirada atrás con nostalgia puede costarnos la vida. Su cuerpo escapaba, pero su corazón seguía atado a Sodoma. La obediencia incompleta trae consecuencias trágicas. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Abraham se mantiene en comunión con Dios. El intercesor vuelve al lugar de oración, quizás con esperanza, quizás con pesar. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Lo que una vez fue fértil y deseable, ahora solo es humo. Así termina todo lo que se edifica lejos de Dios. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot fue salvado por amor a Abraham. La intercesión de un justo puede traer liberación a otros. Dios no olvida las oraciones sinceras. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. El miedo sigue dominando a Lot, incluso después de haber sido salvado. Aunque Zoar fue preservada, su corazón no halló paz. La cueva se convierte en su refugio, pero también en símbolo de soledad. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. El temor y la desesperación nublaron el juicio de las hijas de Lot. En vez de confiar en Dios, tomaron decisiones precipitadas basadas en su percepción limitada. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. El plan que concibieron revela una distorsión de valores. En lugar de buscar dirección divina, actuaron en secreto, dejando que la desesperanza dictara sus actos. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El uso del vino como herramienta para nublar la conciencia muestra cuán lejos se puede llegar cuando se actúa sin sabiduría ni temor de Dios. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. En vez de arrepentirse, insistieron en repetir el error. El pecado no confrontado tiende a multiplicarse y arrastra consigo a otros. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Lot, aunque pasivo, participó en un acto que traería consecuencias para generaciones. Su falta de vigilancia y dirección dejó un legado problemático. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Lo que comenzó como un acto impulsivo, terminó marcando su linaje. La descendencia fue producto de una decisión nacida del miedo, no de la fe. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De este momento difícil surgió una nación entera. Aunque el origen fue turbio, Dios más adelante mostraría su gracia incluso sobre los moabitas. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los amonitas también serían parte del escenario bíblico futuro. A pesar del pecado humano, Dios sigue obrando dentro de la historia para cumplir sus propósitos. Génesis capítulo 20. Abraham y Abimelec. De allí, partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Aunque Abraham era un hombre de fe, su vida como peregrino nos recuerda que incluso los escogidos deben enfrentar incertidumbre y adaptación constante. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. El miedo llevó a Abraham a repetir un error pasado. Cuando dejamos que el temor controle nuestras decisiones, fácilmente volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios interviene incluso cuando no lo vemos. Su justicia protege lo que es suyo, aun cuando nosotros mismos pongamos en riesgo sus promesas. Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo:
Señor, ¿matarás también al inocente? La conciencia de Abimelec muestra que aún entre quienes no conocen plenamente a Dios, puede haber respeto por lo justo. ¿No me dijo él? Mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. La sinceridad de Abimelec demuestra que las apariencias pueden engañar. Las decisiones de otros pueden ponernos en peligro sin que tengamos culpa directa. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios reconoce la intención del corazón y por misericordia, interviene para evitar el pecado incluso antes de que ocurra. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Dios honra la posición espiritual de Abraham, a pesar de su error, mostrándonos que su llamado es firme, pero no sin consecuencias si se ignora su voluntad. Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. El temor reverente surge cuando se reconoce la mano de Dios. La obediencia inmediata de Abimelec refleja respeto por lo sagrado. Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. A veces el creyente falla, y el incrédulo reprende con razón. Este llamado de atención es una oportunidad para reflexionar en el impacto de nuestras decisiones. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para que hicieses esto? La pregunta confronta a Abraham, y también a nosotros. ¿Actuamos por fe o por suposiciones basadas en miedo? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. El juicio erróneo de Abraham muestra cómo podemos equivocarnos al asumir lo peor de los demás, y al hacerlo, justificamos nuestros errores. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. La verdad a medias sigue siendo engaño. Aun cuando algo sea técnicamente cierto, puede usarse para ocultar intenciones reales. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Abraham confiaba en un acuerdo humano para protegerse, en lugar de descansar plenamente en la promesa divina que lo acompañaba desde el principio. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. A pesar de haber sido engañado, Abimelec actuó con generosidad y respeto. Su conducta destaca el poder de la gracia aún en medio de la injusticia. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. El perdón auténtico se expresa no solo en palabras, sino en acciones. Abimelec mostró hospitalidad en lugar de rencor. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Este gesto de reparación fue público y contundente. A veces, las acciones deben hablar más fuerte que las explicaciones para restaurar la honra. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. La restauración llegó mediante la oración de quien antes había fallado. Dios nos puede usar para bendecir, incluso después de haber cometido errores. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios defiende su propósito incluso silenciosamente. Su mano puede obrar en lo oculto para proteger los planes que ha trazado desde el principio.